Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies, and today Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies, y hoy leemos en las noticias que algo que ha ocurrido muchas veces antes está sucediendo de nuevo. Israel está atacando la capital de un país vecino y convirtiendo una agencia gubernamental en escombros. Esta vez ha sido Siria la que ha sido atacada de nuevo, y solo necesito decirlo una vez más. Israel lleva atacando Siria durante los últimos 15 años, probablemente más, y ha estado atacando el aeropuerto de Damasco repetidamente, varias veces al año, ¿verdad? Simplemente con absoluta impunidad, bombardeando el aeropuerto, aeródromos y otras de Damasco todo el tiempo. Y ahora siguen haciendo lo mismo, aunque, como recordaremos, en diciembre del año pasado, 2024, el archienemigo de Occidente y de la buena gente liberal en Europa y Norteamérica fue expulsado, ¿verdad? El régimen de Bashar al-Assad cayó ante las fuerzas rebeldes, también conocidas como terroristas de Al-Qaeda, que lograron tomar Damasco y hacerse con el poder. Y el señor al-Yolani, también conocido como al-Sharaa, que hasta hace muy poco tenía una recompensa de $10 millones por su cabeza por parte de Estados Unidos, asumió el poder. Se puso un traje, cambió el turbante y la barba de terrorista por un traje y una barbita bien recortada. Y entonces todo estaba bien, ¿no? Todo iba bien porque este líder de Al-Qaeda, al-Nusra, estaba a punto de traer paz, estabilidad y felicidad al país. Incluso mejoró las relaciones con Israel y no intervino, ni siquiera protestó, cuando Israel, justo después de la toma de poder en Damasco, atacó todo el equipo militar y las instalaciones del gobierno saliente y ahora del nuevo entrante. Así que Israel ha estado, desde entonces, bombardeando esporádicamente, y hoy hicieron uno grande. De hecho, bombardearon el Ministerio de Defensa de Siria. Solo mira aquí. Observa lo enorme que fue esto. Lo he silenciado. Al parecer, Al Jazeera estaba realizando una entrevista en directo mientras filmaban esto de fondo, y entonces captaron este momento en el que ocurrió esta explosión dramática y enorme. Y me gustaría señalar cómo esto obviamente ocurrió durante el día, ¿verdad? Durante el horario laboral, cuando se puede estar seguro de que habría gente en este ministerio, y probablemente bastante durante un día laborable normal. Porque si quisieras llevar a cabo este tipo de ataque y minimizar las bajas y los daños civiles, lo harías de noche. Atacarías en un momento en el que este edificio no albergaría a muchas personas que obviamente están trabajando allí. Pero no, eso no es lo que hace Israel. Israel siempre intenta maximizar la muerte y la destrucción que puede causar sin declarar la guerra. Pero amigos y oyentes, no temáis. Por suerte, esta enorme explosión no es un acto de guerra. No, esto es una advertencia, porque el New York Times nos dice cómo debemos enmarcar esto correctamente. No debemos exagerar este ataque, porque Israel solo está atacando la capital siria, solo está enviando una advertencia al gobierno. Así que esto es una advertencia. Esto no es un ataque. Esto no es una violación del derecho internacional. Esto no es una agresión no provocada. Esto es guerra. Solo una advertencia, porque Israel amenazó con intensificar los ataques contra las fuerzas del gobierno sirio, a menos que se retiraran de Suwaida, indesprängningen vid ominnerie befola envarisses pais. Así me advertencia. Si vosotros, gobierno sirio, que habéis intentado ser amistosos con nosotros, y habéis expulsado al gobierno que dijimos que odiábamos como al diablo, aunque hicisteis todo eso, ahora necesitáis cumplir con más de nuestras exigencias, que son que debéis retiraros completamente de Suwaida, que exigimos que esté libre de cualquier tipo de vuestras fuerzas militares, aunque este territorio pertenezca a Siria. La Siria, cuyo gobierno, los gobiernos occidentales, gobiernos europeos y norteamericanos, todos estrecharon la mano. Incluso, la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, cuando aún estaba en su cargo,
fue a Damasco, le dio la mano al Jolani, y todos elogiaban enormemente a este gobierno. Pero incluso ese gobierno debe, y repito, debe ajustarse a las exigencias de Israel. De lo contrario, habrá más, porque esto solo fue una advertencia. De nuevo, esto es una advertencia. Esto es una advertencia según el según el New York Times. Aaron Matei, de hecho, tiene una publicación muy buena en Twitter sobre esto. Netanyahu se atribuyó el mérito de haber ayudado a cambiar el régimen de Assad y de haber puesto en el poder a la nueva rama de Al-Qaeda que gobierna Siria. Al-Jolani, el ex líder de Al-Qaeda convertido en nuevo presidente sirio, intentó entonces apaciguar a Israel mientras éste destruía las defensas sirias y se apoderaba de más territorio sirio. Jolani declaró que Israel y Siria tienen enemigos comunes, Irán y Hezbollah, y expulsó a los grupos palestinos. Ahora Netanyahu paga a los aliados de Al-Qaeda bombardeándolos, junto con los asesinatos sectarios que la mayor parte del mundo ignora. Una razón más por la que los defensores del cambio de régimen deberían haber cuestionado la sensatez de hacer causa común con Israel. Sí, está bastante claro que cualquier tipo de desescalada no es lo que busca Israel. Está claro que esto ocurre después de que Israel haya intentado realizar sus ambiciones del Gran Israel en Asia Occidental, ¿verdad? Así que creo, se me olvidó, no tengo el mapa de dónde está realmente esta provincia. La provincia de Sueida está en la esquina sur de Siria. Si Israel logra realmente establecer un corredor militar hacia esta región y también cortar el acceso de las fuerzas gubernamentales sirias, entonces, básicamente, se extiende el control directo de Israel desde los altos del Golán ocupados ilegalmente, hasta el otro extremo de Siria. Así que la narrativa oficial es que las fuerzas gubernamentales sirias están atacando las aldeas drusas, atacando a las comunidades drusas, y que Israel, por pura bondad, ahora interviene para liberar a estas pobres personas y protegerlas, ¿verdad? Para proteger a la minoría, porque Israel es una fuerza humanitaria para el bien que protege a las minorías. Debo mostrarte esto aquí, porque especialmente en mi feed alemán de Twitter leo mucho sobre esto. Es bastante loco ahora mismo cómo los bots alemanes, o Twitter de habla alemana, inmediatamente adoptaron la idea de presentar este ataque ilegal como una defensa de los derechos humanos. Por favor, lee la traducción de lo que esta persona... No puedo decir si es real o no, o si es un bot o no. Es simplemente fantástico, como ahora, al menos en mi feed, hay 4, 5, 6, 7 perfiles que hacen exactamente este argumento aquí. Puedes entender por qué amo a Israel, dice la persona. Todo el mundo abandona a los drusos ante sus asesinos. Un solo país interviene, Israel. Un solo país se toma en serio los derechos humanos de las minorías. Un solo país se interpone en el camino de un intento de genocidio. Y no es broma. Estos son los mensajes que estoy recibiendo ahora mismo. Que Israel está aquí evitando un genocidio. Un genocidio por parte de las fuerzas sirias contra la minoría drusa. Aunque hasta ahora, lo que sabemos es que los enfrentamientos que ocurrieron en esta región, que son reales, hubo disturbios y hubo muertes, siguen siendo significativamente menores que la masacre que ocurrió contra los alawitas hace solo unos meses en otras partes del país y en el este. Pero ahora, aparentemente, según estos guerreros de Twitter, sean bots o no, Israel es el defensor de los derechos humanos y de estas personas. Ahora, Said Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, de hecho publicó un tweet sobre esto, poniendo las cosas en contexto. Araghchi dice que, lamentablemente, todo esto era demasiado predecible. ¿Cuál será la próxima capital? El régimen israelí rabioso no conoce límites y solo entiende un lenguaje. El mundo, incluida la región, debe unirse para poner fin a su agresión descontrolada. Irán apoya la soberanía y la integridad territorial de Siria y siempre estará al lado del pueblo sirio.
Israel, enhorabuena. De hecho, estáis dando a los iraníes exactamente lo que necesitan para volver a acercarse a los nuevos líderes sirios, aunque antes luchaban contra sus otros aliados. Ahora, por supuesto, los iraníes intentarán sacar provecho de esto y ver si pueden o no fortalecer lazos con el actual gobierno de al-Jolani. O con personas de ese grupo. No tengo ni idea de cuán realista es eso. Pero obviamente, que hagan estallar tu Ministerio de Defensa por la mañana, en una hora de mucho movimiento, y que probablemente, de nuevo, deben de ser decenas de personas, deben de haber muerto en este ataque, ¿no? Directamente en una capital. Quiero decir, esto aumentará, digamos, la propensión de los islamistas que acaban de tomar el control de Siria a quizá replantearse su enfoque hacia Irán y ver si algún tipo de conexión con la vieja Teherán podría ser posible. También debo señalar que toda la narrativa de que los drusos están siendo protegidos aquí también parece algo dudosa, porque, y de nuevo, lamentablemente, no puedo decirte si estos tweets son reales o no. Again, unfortunately, I cannot tell you whether or not these tweets are real. I cannot tell you what is. No puedo decirte exactamente de qué es verdad y qué no, pero al menos algunas partes de Internet están diciendo ahora mismo que los propios drusos no están solicitando ningún tipo de intervención en su nombre. Hay un tweet aquí donde al parecer un líder druso de los Altos del Golán ocupados fue a la parte siria y pronunció un discurso diciendo que el gobierno israelí no debería bombardear a sus compatriotas o a su gente en Siria, y que al-Jolani es un problema y una amenaza, y que esta amenaza fue apoyada por la Alianza Occidental y también israelí, pero que aún así no quieren ningún tipo de bombardeo. El tweet aquí dice que, al parecer, lo que este líder druso de los Altos del Golán está diciendo es: he venido aquí, desde los Altos del Golán, ocupados, a pesar de la ocupación israelí y su ejército. Lo que están haciendo estas bandas takfiríes, las bandas de Ahmed al-Sharaa, este asesinato, no puede ser aceptado ni tolerado. Consideramos al gobierno israelí y a Estados Unidos responsables, porque son ellos quienes trajeron al-Jolani aquí, junto con América, Turquía y Arabia Saudí. Netanyahu puede tener la guerra en una hora. No vemos protección Israel para nadie. Estamos apoyados. Esto no me sorprendería si fuera cierto. Déjame decirlo así, porque normalmente las personas que realmente quieren o aman a su país, que aman a los miembros de su grupo, normalmente no aprueban los bombardeos masivos a gran escala en sus propios lugares. Estas intervenciones humanitarias son una de las bromas más enfermizas de Occidente liberal, porque es la excusa: salvar a la gente, salvar vidas, matando a muchos de los que finges proteger. Del mismo modo, es una broma cruel imponer estas horribles sanciones también a Afganistán y estrangular económicamente al país. Todo mientras afirmas que lo haces para proteger los derechos de las mujeres en Afganistán, ¿verdad? Tienes este doble discurso constantemente, donde justificas una violencia horrible, tanto directa como indirecta, con el argumento de proteger a la gente de cosas que serían aún peores. Y ahora mismo, esta es la narrativa que está construyendo Israel. De nuevo, el planteamiento es que todo esto es solo una advertencia. Las cosas podrían empeorar. Y déjame mostrarte también esto. El hecho de que esto no es solo un ataque a Siria, sino que también va de la mano con que los israelíes ahora intervienen de forma aún más agresiva en Líbano, de donde nunca se fueron. Nunca se retiraron del territorio libanés, como se suponía que debían hacer, según este acuerdo de alto el fuego, porque Israel intervino en la violencia sectaria en Siria y atacó a la milicia Hezbollah, respaldada por Irán en Líbano. Siempre me resulta curioso cómo los medios occidentales siempre tienen que mencionar a Irán. Pase lo que pase, cualquiera que sea atacado por Israel es automáticamente incluido en este grupo, para que sepamos que al final del día esto se presenta como una lucha del buen Israel contra el malvado Irán.
y así sepamos a quién debemos apoyar. Así que Líbano, de nuevo, también fue atacado. Y este artículo del New York Times nos dice que en las últimas semanas, Israel ha intensificado los ataques contra Hezbollah, en lo que funcionarios y diplomáticos libaneses dicen que es un intento de presionarlo para que se desarme, un requisito fundamental del frágil acuerdo de tregua. Golpeado por el conflicto, Hezbollah dice que ya ha retirado a sus combatientes del sur del Líbano, pero se ha negado a deponer las armas en todo el país, insistiendo en que Israel debe primero detener sus ataques casi diarios contra el Líbano y retirarse de las posiciones en el sur del país que aún ocupa en violación de la tregua de noviembre. Israel ha dicho que continuará con los ataques y mantendrá sus posiciones en el sur del Líbano, porque Hezbollah sigue manteniendo una presencia armada en la zona. Este estancamiento ha suscitado temores de un conflicto renovado. Lo que no puedo comprender es cómo estas personas pueden escribir sobre Israel, atacando y bombardeando sistemáticamente lugares, y aún así lo presentan como si eso no fuera todavía violencia, ¿verdad? El estancamiento, según el enfoque de los medios occidentales. El hecho de que Israel esté atacando masivamente Siria y el Líbano y bombardeando a la gente hasta la tumba, eso sigue siendo parte de la tregua. Eso sigue siendo parte de un entorno estable, ¿verdad? El temor es que si el otro lado reacciona ahora, entonces entraríamos en un conflicto renovado. Pero al parecer, esto es normal. Al parecer, así es como funciona el orden internacional basado en reglas. Mientras Israel lleva muerte y destrucción a su vecindario, eso se considera estabilidad. En cuanto otros reaccionan a eso, entonces se califica como una escalada y como caer al abismo del conflicto. El conflicto aún no ha comenzado. De hecho, esto es todo lo que tengo por el momento sobre esta historia, así que quizá permítanme continuar y mostrarles lo que está ocurriendo ahora mismo en otras partes del mundo, en la parte más razonable del mundo. Esta es una reunión que tuvo lugar anteayer y ayer en Bogotá, Colombia, donde los estados anunciaron estas medidas sin precedentes para detener el genocidio en Gaza. Hubo una conferencia oficial de casi 20 países que concluyó con un comunicado final. Toda esta iniciativa fue liderada por Colombia y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, y es un avance muy positivo. Israel, por supuesto, está condenando duramente a este grupo, pero el llamado Grupo de la Haya, que ahora se ha reunido por segunda vez, emitió una declaración conjunta en la conferencia de emergencia para ayudar a Palestina. En ella, lograron reunir mucho apoyo de los miembros para detener realmente la interacción económica con Israel y boicotear a Israel a nivel estatal. Esta idea, por supuesto, recuerda mucho a la forma en que la comunidad internacional empezó a reaccionar ante el apartheid en Sudáfrica en los años 70 y 80, cuando fue realmente la presión económica la que se ejerció sobre Sudáfrica. Y como quizá recuerden, fue Sudáfrica quien también llevó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones de la Convención sobre el Genocidio. Así que esta declaración conjunta es otro enfoque, otra vía diplomática y económica para intentar poner fin al genocidio en Gaza. La declaración decía: nosotros, los representantes de Bolivia, Cuba, Colombia, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica y todos aquellos estados que respaldaron la siguiente declaración antes del 20 de septiembre de 2025, formamos parte de este grupo. Así que es muy interesante que estén intentando mantener abierta esta convocatoria de acción en este momento para reunir a más miembros que quieran suscribirse. Y básicamente son, ¿cuántos son? 6 puntos que les gustaría ver implementados. Primero, prevenir la provisión o transferencia de armas, municiones, combustible militar, equipamiento militar relacionado y sistemas de doble uso a Israel. Lo que este grupo está pidiendo es un embargo militar para impedir el tránsito, atraque y servicio cazanes en cualquier puerto, si corresponde, dentro de su
jurisdicción territorial. En tercer lugar, impedir el transporte de armas, municiones, combustible militar, equipos militares relacionados y artículos de doble uso a Israel en buques que enarbolen nuestra bandera, cumpliendo plenamente con la legislación internacional aplicable, incluido el UNCLOS, y garantizando la plena rendición de cuentas, incluida la retirada de la bandera. Por lo tanto, no solo los Estados miembros que firmen este llamamiento deben abstenerse de transferir armas de sus propios arsenales, sino que también deben impedir que las empresas con barcos que enarbolen sus banderas transporten armas. Ese es el tercer punto. En cuarto lugar, iniciar una revisión urgente de todos los contratos públicos para evitar que las instituciones públicas y los fondos públicos, cuando corresponda, apoyen la ocupación ilegal israelí del territorio palestino. Esta es también una reacción directa al informe de Francesca Albanese, la relatora de la ONU sobre Palestina ocupada, acerca de la gran implicación que existe por parte del sector privado allí, no solo para lucrarse con el genocidio, sino también para beneficiarse enormemente de la ocupación de los territorios palestinos. Y de nuevo, se trata de una iniciativa oficial de gobierno. Es una iniciativa multilateral de estos países, por lo que tiene peso, especialmente si más países se suman y luego prometen, básicamente de forma multilateral, a Palestina, realizar revisiones internas y armonizar sus políticas internas y exteriores para intentar realmente implementar estos objetivos. Así que no se trata de un intento de estos estados de crear una nueva organización internacional. Es un intento, por su parte, de armonizar sus acciones internas, lo que harán para impedir que sus agencias, pero también las instituciones dentro de sus fronteras, lleven a cabo este tipo de comercio e interacción con Israel. Así que esto es potencialmente muy poderoso, porque cuantos más estados se unan, mayor será la presión sobre el sector privado de estos lugares para que cesen la interacción con Israel. El quinto punto es cumplir con nuestras obligaciones para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves según el derecho internacional, mediante investigaciones y enjuiciamientos sólidos, imparciales e independientes a nivel nacional o internacional. Esto, por supuesto, es muy bien recibido. Quiero decir, esto vuelve a decir lo que ya hemos comentado con otros colegas en este canal antes, que realmente necesitamos empezar a aprovechar la legislación nacional y los tribunales nacionales para perseguir a criminales de guerra, como la mayor parte del gobierno israelí y también las FDI. Así que esto es un estímulo en ese sentido. Y el sexto punto también va en esa dirección. Apoyar los mandatos de jurisdicción universal, allí donde sean aplicables en nuestros marcos legales, constitucionales y judiciales. La jurisdicción universal es el principio según el cual se puede utilizar un tribunal local, incluso sin ningún tipo de conexión con el lugar o las personas donde se cometió el delito, para perseguir a los responsables. Así que, según las normas de jurisdicción universal en varias constituciones o marcos legales de diferentes estados, a veces existe la posibilidad de que una víctima o alguien que actúe en nombre de una víctima pueda presentar un caso legal contra alguien en un lugar completamente diferente y pedir al tribunal que se pronuncie sobre el presunto delito cometido. Normalmente, los sistemas judiciales no funcionan así, ¿verdad? Un tribunal suele juzgar solo los delitos cometidos dentro de su propio territorio, dentro de un estado, ¿no? Pero si un país tiene estas disposiciones de jurisdicción universal, eso abre la puerta a que estos tribunales realmente declaren que sí tienen jurisdicción sobre delitos que ocurrieron en otras partes del mundo. Y esto depende mucho de cada país. Los códigos legales, la estructura constitucional de cada país en el mundo, pueden tener estas disposiciones o no, puede permitir la jurisdicción universal o no. Pero lo que dice este documento es que donde esté disponible,
donde esta vía sea posible, debe ser fomentada y utilizada. Así que, de nuevo, este no es un documento que pida la creación de algún tipo de organización internacional o grupo para actuar conjuntamente. Básicamente, se trata de una coordinación para que estos Estados miembros lleven a cabo acciones individuales contra los crímenes que Israel está cometiendo contra Palestina. Eso es lo que significa esto. Me parece un enfoque muy positivo, porque al menos algunas naciones están intentando organizar algo. Y también es interesante que no lo estén haciendo a través de la Asamblea General de la ONU. Este es un camino separado que están abriendo para crear un marco multilateral que permita ejercer al menos presión diplomática y económica sobre este crimen de crímenes que Israel y sus aliados en Occidente están cometiendo. Ahora, para terminar esta charla de hoy, me gustaría mostrarles hasta qué punto sigue siendo asombrosa la propaganda en Occidente. Esto realmente me hizo reír en voz alta cuando lo leí esta mañana, porque este tipo de tweet ha existido desde que la guerra ruso-ucraniana empeoró en 2022, desde que comenzó la operación militar de Rusia, la incursión de Rusia en Ucrania. Aquí, este tweet dice que las bajas rusas en Ucrania han alcanzado niveles asombrosos. Las tasas recientes de bajas rusas son las más altas desde que comenzó la invasión. Estimaciones independientes sugieren que las fuerzas rusas están perdiendo entre 1.000 y 1.500 soldados muertos o heridos cada día. Esto lo dice alguien que tiene una bandera de Estados Unidos y una ucraniana en su perfil. No sé quién es, pero la persona nos alerta sobre el hecho de que hay un gráfico en The Economist. Y The Economist es una revista importante, una revista seria de Estados Unidos, ¿verdad? US magazine, right? Especialmente un ejemplo emblemático del neoliberalismo. Y The Economist, fiel a su nombre, intenta constantemente mostrar el mundo en gráficos, porque los gráficos no mienten. Estas personas nos recuerdan que siempre que tienes un análisis estadístico de algunos datos en una hoja de cálculo, entonces los datos automáticamente significan que debe ser cierto. Porque los datos, las hojas de cálculo, los gráficos, son claros, ¿verdad? Son independientes, son la verdad. No es broma. Muchos economistas son realmente muy poco críticos con lo que encuentran en las hojas de cálculo, hasta un punto que resulta casi ridículo. Pero este tipo aquí, y este artículo de The Economist, es pura y absoluta propaganda. Te lo muestra de forma magnífica, aquí, de verdad, para que cualquier persona, cualquier ignorante, pueda entender lo grave que es la situación para los rusos, que puede que estén muriendo más rusos que en cualquier otro momento de la guerra. Y aquí tienes la línea negra, que te muestra las bajas, es decir, soldados heridos y disparados, pero no muertos. Y la roja te muestra cuántas muertes están ocurriendo. Y aquí tienes una escala, así que supongo que están en miles. O sea, 1.000 personas al día y más de 200 personas muertas cada día. Y la línea de tiempo desde principios de 2022 hasta hoy. Y ves cómo esto va en aumento y cómo la tasa de bajas está subiendo. Así que, la narrativa que esta parte de los medios liberales occidentales está promoviendo sigue siendo que la única razón por la que Rusia está teniendo algún éxito es por estos ataques en oleadas humanas, ¿verdad? Por el absoluto desprecio de Rusia por la vida rusa. En general por la vida, pero también por la vida rusa, ¿no? Y simplemente lanzando a los rusos a una muerte segura. Y esa es la forma brutal en la que este régimen bajo Vladimir Putin está avanzando. Y, de nuevo, este gráfico es absolutamente ridículo. 1.300 bajas, 2.500 bajas al día. Solo quisiera señalar lo absurdo que es esto. Si vamos a la página principal la página principal es Global Defense Review, Global Firepower, un sitio de potencia militar global
que intenta estimar la fuerza militar de países individuales. Lo hacen según varios factores y demás. Y en general, es una página bastante útil para estimaciones aproximadas del poder militar de los países. Si vamos a Rusia, vemos que enumeran el personal activo general del ejército ruso como 1,3 millones. Con este ritmo de desgaste, en un periodo de básicamente menos de 3 años, habrías matado o eliminado a todo el personal activo del ejército ruso. Quiero decir, 1,3 millones dividido por 1.300, esos son 1.000 días, ¿verdad? 1,300, that's 1,000 days, right? Within 1,000 days, Ukraine would be done. En 1.000 días, Ucrania habría pasado por todo el personal activo de las estimaciones actuales del ejército ruso. Esto es, por supuesto, absolutamente ridículo. Pero se vuelve aún más absurdo si realmente leemos este artículo. Solo te daré un par de fragmentos para mostrarte el nivel de propaganda en ese artículo de The Economist. Guerra Rusia-Ucrania, del 24 de febrero de 2022 al 9 de julio. A fecha del día 9, nuestro rastreador sugiere que ha habido entre 900.000 y 1,3 millones de bajas rusas desde que comenzó la guerra, incluyendo unas 190.000 a 350.000 muertes. Eso actualiza las evaluaciones de otras fuentes, que situaban el total de bajas por encima del millón a finales de junio. Put total casualties above 1 million at the end of June. Our numbers suggest roughly 31,000 Russians may have been killed. Nuestros datos sugieren que aproximadamente 31.000 rusos podrían haber muerto en la ofensiva de verano hasta ahora, que comenzó en serio el 1 de mayo. Así que la idea es afirmar ya que ha habido más de 1 millón de muertes rusas, de nuevo, como 1,3 millones. Es decir, aproximadamente el tamaño total del personal militar activo actual de Rusia ya habría muerto. Esa es la afirmación. Curiosamente, The Economist dice que pueden hacer este tipo de estimaciones basándose en fuentes ucranianas fiables que informan de manera correcta y adecuada sobre las bajas del lado ruso. Lo curioso es que los ucranianos pueden decirte correctamente cuántos rusos han muerto y cuáles son las bajas, pero no pueden decir cuántas bajas ucranianas ha habido. Hay muy pocos datos para generar una estimación en tiempo real comparable para Ucrania. Sin embargo, un catálogo de los muertos y desaparecidos conocidos en la página web de UL sugiere que entre 73.000 y 140.000 soldados ucranianos han muerto desde que comenzó la invasión. Así que ahí lo tienen. Según The Economist, en los últimos 3 años, han muerto 10 veces más rusos que ucranianos. Lo que también explicaría por qué Ucrania parece no tener ningún problema con el reclutamiento militar y por qué los rusos parecen estar quedándose sin personal. Lamentablemente, la realidad es exactamente la contraria, como también nos dicen los legisladores ucranianos, que insisten en que no es armamento lo que necesitan, sino personal. Los videos que vemos de ucranianos siendo arrastrados por la calle, hombres ucranianos siendo sacados a la fuerza por estos reclutadores militares matones, cuentan una historia diferente. Y el hecho de que el tamaño del ejército ruso todavía se estime, y eso solo contando el personal en servicio activo de los rusos, en exactamente el mismo número que este informe afirma que ya ha muerto en la guerra, también es una especie de indicio. Te muestro esto solo para que entiendas por qué en Europa y Norteamérica mucha gente simplemente no es consciente de lo que ocurre a su alrededor. Porque este nivel de propaganda es absolutamente, completamente insano y ridículo. Pero esto es lo que hoy en día se considera un análisis adecuado y un informe serio en una revista neoliberal respetada de Norteamérica. Y este tipo de informes son luego utilizados por medios de comunicación en Alemania, Francia, Suiza y el Reino Unido. Citan y mencionan estos informes de fuentes muy respetadas, este análisis tan respetado. Así es como funciona todo el sistema, y por eso mucha gente acaba teniendo una visión completamente distorsionada de lo que realmente está ocurriendo en estos conflictos. Bien, con este análisis me despido por hoy. Muchas gracias por su atención. This analysis I leave you for today. Thank you very much for your attention.